¿Cuánto es la diferencia porcentual? 1.4%, no tengo idea, no sé cómo la calculo. ¿Cómo la calculó mi hermano? A ver si... Tiene la medida precisa, o sea, otra regla de 3. Sí, otra regla de 3. Listo, bueno, háganse otra regla de 3. ¿Cuánto dio? ¿1 punto qué? O sea, esta es el 98% de la otra. Sí. 98 punto qué. O sea, es 1.4, lo que vos decías, 1.4%, listo. La diferencia es 1.4%, o sea, nada. ¿Estamos? Pues para una medida de tecnología de 300 años antes de Cristo, pues creo que aguanta la precisión. Incluso creo que es aceptada científicamente en la actualidad. Esa diferencia porcentual, bueno, suponiendo la tecnología, el aparato, toda la vaina. Bueno, muy bien. Miren, nos fuimos de trigonometría, resultamos jugando un juego. Muy bien, volvamos al mundo. Entonces, esta es geometría, ¿no? Esto de trigonometría no es, esto es pura geometría. Geometría plana. Si quieren aprender geometría plana un poquito, pueden coger la geometría de Baldor, que es chévere. Geometría y trigonometría de Baldor, que es chévere. Y rayarla, eso nunca se los van a enseñar acá. Así que es interesante que lo revisen con calmita. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces volvamos a los vectores. Ya tenemos caracterizado un vector. ¿En qué? En R2. ¿Sí estamos? Vamos a mirar cómo más o menos uno puede caracterizar un vector en qué. En R3. ¿Sí estamos? Ahí hay que averiguar ángulos. Ahí ya no es un ángulo. Ahí para caracterizar ya se necesitan por lo menos dos ángulos. ¿Sí estamos? Entonces vamos a mirar cómo se miden y cuáles son las componentes rectangulares. Y lo del punto de aplicación no lo vemos como... No, es que eso no se mide, eso no se cuantifica. Simplemente depende del lugar, el espacio en que usted lo coloque, producirá el efecto que les dije. ¿Me hago entender? Y ya. No es medible, no es mesurable, no tiene receta de cocina. Y así como el sentido, ¿estamos de acuerdo? El sentido pues es el sentido, apunta la flecha, nos vemos, no tiene receta de cocina. ¿Listo? Muy bien, entonces fuímonos que estoy inspirado. Vamos a poner un vector en R3 y vamos a mirar qué podemos hacer con él. Recuerden, en el mundo real, ¿cuántas dimensiones tiene? 3, listo, entonces por eso es lindo jugar aquí. 11. Aunque aquí, 11, ¿quién dijo? Qué mentira. Paul Davies, ¿se han leído ese libro? La superfuerza, eso dijo Paul Davies. Bueno, muy bien. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien o no? X, Y, Z. Listo. Ahora miren. Tengo, pues obviamente no lo ancla al origen, ¿no? Entonces, tengo esta flecha, Chan. Y obviamente esa flecha tiene ¿qué? Sombra, ¿no? Uy, espere. Ve que ya se torció. Listo, acá. Y acá le ponemos su sombra. ¿Estamos de acuerdo? Una sombra. Recuerden que dibujar en R3 es difícil en un plano. Entonces le toca a uno pues hacerse sus mañas. Entonces, listo, entonces más o menos ese sería nuestro dibujo. ¿Están de acuerdo? Nuestro vector muy originalmente se va a llamar A. Pero pues voy a poner una flechita acá y voy a decir que este espacio me va a hacer falta. ¿Están de acuerdo? Entonces, para poder caracterizar un vector en R3, necesitamos unos ángulos. ¿Sí estamos? Para poder definir las componentes rectangulares. Aquí, ¿cuántas componentes rectangulares hay? Dos. AX y AY. ¿Sí estamos? Aquí entonces debemos tener 3. AX, AY y ¿a qué? Z. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, esto es AX, esto es AY y esta vertical es ¿a qué? A sub Z. A sub X, A sub Y y A sub Z, que obviamente las puedo pegar al eje, ¿no? Es decir, puedo poner que aquí está A sub X y puedo poner que allá atrás sobre el eje está ¿quién? A sub Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo hago a este lado porque me facilita. Tienen 3 componentes rectangulares. ¿Cuáles son los ángulos que hay que medir? Uno con el eje Y, uno con el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Y uno por el eje Z. Realmente solo hay que medir 2.
que cuando vos mides el ángulo respecto a X, como lo decíamos, al sumar o restar 90 grados te va a dar el ángulo respecto a quién, a Y. O sea que básicamente con los ángulos uno puede caracterizar el vector. Entonces generalmente se mide ese ángulo, le dan un nombre, lo bautizan así. ¿Esa es quién? ¿Quién? ¿Quién? Phi, muy bien, esa es phi. Esta es phi. ¿Sí estamos? ¿Hay otra phi? Esa phi, una phi. Listo, phi, listo, phi. Muy bien. Y hay otro ángulo. ¿Quién es? Este ángulo que va medido desde el eje Z hasta donde está el vector. O sea que, es que no tener. Ya vengo. Así tengo un vector poderoso. Venga, mi hermano, colabóreme, no sea así de malo. ¿Quién dijo? Cualquiera vea eso, hágale. Listo, mi hermano. Entonces, ahora sí, el hombre va a ser famoso. No sonría, mi hermano, no sonría. Muy bien. Miren. Obviamente aquí hay un problema que en una esquina del salón, pero es que este dibujo a veces no lo deja a uno ver una cosa, y es el ángulo que vamos a medir desde Z hasta el vector. ¿Sí estamos? Entonces el ángulo que va desde Z hasta el vector es este, es el eje Z, y este es nuestro vector, entonces es un arco que viene acá. ¿Sí estamos? Ese es nuestro ángulo. Ese es nuestro ángulo. ¿Sí estamos? Porque uno de pronto tiende a equivocarse. Ese es nuestro ángulo. ¿Está claro? Z. Muy bien, papito. Estoy ya. Ese ángulo se llama teta. Muy bien, mi hermano. Y acá, obviamente, si uno lo pone acá, pues uno ve en el piso, ¿no? Miren, aquí está el otro ángulo. ¿Cuál es este? Phi. Listo, no es más. Suponiendo que este es el eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí está claro? Y aquí está el otro ángulo, el que estoy diciendo que usted ignora. ¿Sí está claro? Esos son los ángulos que requiero. Ponemos esto aquí. Listo. Entonces, vean que eso genera esta sombra, ¿no? Porque si uno mira acá, uno puede proyectar. Eso. Entonces, uno puede proyectar esta línea acá, que es esta misma sombra acá. Entonces ahí se forma un triángulo que rectángulo, ¿sí o no? Miren nuestro triángulo rectángulo. Miren nuestro triángulo rectángulo. Otra vez, miren acá. Entonces, hipotenusa y cateto, y aquí hay otro cateto. ¿Sí lo ven? Se va a formar triángulo rectángulo, que es este triángulo rectángulo que se ve acá, aunque como la perspectiva no va para que uno diga que eso es rectángulo, uno podría pensar que haya un ángulo diferente a los 90 grados. ¿Me hago entender? Por perspectiva. ¿Aló? Dime. Pues igual se puede poner el dibujito cuadradito para que se sepa que es... Ah, no, pues uno sí lo puede poner, claro. Entonces uno le hace creer a la gente y la gente hace un acto de fe que lo que uno le está diciendo es cierto. Pero pues lo que me refiero yo es que verlo es difícil por la perspectiva, ¿me entiendes? No, obviamente, si uno dice, ah, pues tanto, 90, ¿sí? Pero pues el dibujo no va para que sea 90. ¿No me acuerdo? O sea, uno mira acá y dice 90. Se ve raro. Listo, pregunto, ¿está claro esto? Muy bien, listo, entonces yo los reto a ustedes. ¿Listo? Les di los ángulos, les di los catetos. Díganme cuáles son las recetas de cocina para las diferentes cosas. Por ejemplo, cómo se pueden calcular el ángulo phi, cómo se puede calcular el ángulo teta, conociendo las componentes rectangulares, que es lo que yo hice acá. ¿Sí lo ven? Conociendo las componentes rectangulares, ¿cómo derivo qué? Los ángulos. ¿Sí estamos? Entonces los reto a eso. Díganme cómo, o escriban otra la receta de cómo se calcula la qué, la norma del vector A. Esas cosillas. ¿Sí estamos? Un minuto para ganar y buena suerte. También pueden hacer lo siguiente, como en coordenadas polares, ¿lo recuerdan? Que si usted conoce el ángulo, se dice, no, solo conozco los dos ángulos y conozco ¿qué? La norma del vector, cómo se calculan las componentes, o sea, cómo se puede averiguar a X, a Y y a qué,
AZ, 1 minuto para ganar. Buena suerte. No me ese programa ya está muy viejo, si no. Ya tocas ponerlos a otro nivel. Háganle pues. ¿Sí se vio la otra parte del video de Caballeros o no? No volvió. ¿A que sí el alcohol y...? No parece. ¿Qué me... Sí. Nosotros tenemos que hacer laboratorios, ¿sí o no? Es un proyecto para ustedes con laboratorios. Después les contaré. Está todo relleno hasta las 10. ¿Ya no? ¿Sí? Cuando yo era chino era así, uff, muchos años para eso. Era bueno, ¿para qué? Hasta que me enchagualé como 3 veces. Sí. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Listo o qué? Eso me tendrás que contar tu secreto. Es un secreto. Es un secreto que tienes que contar ahorita a la luz de un tinto. ¿Tiene clase ahorita? No, entonces no se puede. Un tinto. ¿Listo o qué? Ya todo lo que pedí, absolutamente todo, teta, phi, a X, a Y, a Z, así, ojo ahí a la salida de su sitio, por favor. La presión, mi hermano. Qué bueno, bien. ¿Qué? ¿Qué, mi hermano? ¿Ya? ¿Los dos? Profe, acuérdate de la escoba, profe. Es el ángulo entre la escoba y el piso. Pero pues no importa si ángulo, el ángulo de arriba se hace. Yo tenía la tendencia a salir de abajo, pero salir de arriba. Entonces, es decir, convencionalismos y de arriba, pues hacia abajo, no pasa nada. Entonces, después me toca hacer un cambio. No, pues ya saca Sí, por eso pero se puede ¿qué pasó? Se supone que la sombra de la norma no tiene la misma medida. ¿La sombra de quién? De la norma.
Que la sombra de la norma tiene la misma medida que ¿quién? Que la norma. ¡Ay, cómo! ¡Ah, este es un juego divertido! Ven, amigo, juguemos con la escoba. ¡Ah, qué divertido! No, mira. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Míralo. Mian, hipotenusa, cateto. ¿Sí estamos? Ahora la pregunta que vos me haces es si el cateto es igual a la hipotenusa. No. O sea, si fuera la misma, esto sería un triángulo. Si la hipotenusa fuera la misma sombra, el efecto sería este. ¿Aló? O sea, no sería un triángulo, ¿me entiendes? Sería una línea. Entonces, por eso, si tú tienes un ángulo y tienes una proyección, la proyección, si me voy a equivocarme en trigonometría plana, digamos, la sombra es menor a ¿qué? A la hipotenusa. O sea que esta sombra, que es la proyección de la hipotenusa, es mucho menor que la hipotenusa en sí. ¿Estamos? La única forma de que sean iguales es que esté acostada. Sí. ¿Estamos? Entonces, digamos que en caso que fueran iguales, lo que formaría el triángulo isósceles. No, porque entonces ya no sería rectángulo, entonces ya no podríamos jugar No, por eso, a Pitágoras. pero entonces eso, si fueran iguales sería. Ah, sería un triángulo isósceles, pero pues no No. aguantaría. Sí. Ah, bueno, ya, sí. ¿Qué, listo? Listo, mi hermano, es que yo lo he inspirado y lo mando a poner la fama. Venga, a ver. ¿Cómo que no? ¿Va a ir a poner la fama? Ah, no, que vaya. Listo, mi hermano. Vean, mi hermano, pase y calcúlese el ángulo phi. ¿Listo? De las formas posibles que haya encontrado. Sí, a ver, papi, el ángulo phi. Listo. Mi amigo ya va a pasar al hall de la fama y nos vamos a dar 3 formas de calcular el ángulo phi. ¿Listo? A ver, papá, vean. Pues de que se puede averiguar, pero, o sea, sí, se hace unas cosas proyectores y esas cosas, pero yo creo que mucha tecnología, porque pues ya hay tantos instantes. Generalmente esos ángulos y cosas directores se dan cuando uno ya hace por los puntos productos, o sea, en otras circunstancias, pero vamos a hacer o sea, ya aquí no tienes que preocuparte por si los tienes o no los tienes, porque ya te los estoy dando. El ángulo respecto a, o sea, de X, de la sombra respecto a X es phi. ¿Cuándo es? Es phi, es conocido. ¿Cuándo es el ángulo respecto a Z? Es θ. Ya, sin necesidad de gastar usando tanta tecnología. No es que esté mal, si obviamente uno puede usar los cocinos directores. Hay mucha tecnología para matar a unos filos. ¿Listo? ¿Así que? ¿Tienes sí? ¿Vas a averiguar que primero los ángulos? O primero las componentes. Ah, bueno, entonces para averiguar las componentes tienes que conocer A, tienes que conocer los ángulos. Entonces puedes abrir en los triángulos, el triángulo del piso y el triángulo que está contra la pared, bueno, que está asociado a la pared. Sí, se hace con esos triángulos. Ahí sale eso. ¿Y cuál es el secreto? ¿Sí? No, pero porque... Eso funciona muy bien ahí, pero no se física, no es más como, hágale, método directo, como reemplace y no pago. En matemáticas sí es muy formal eso, o sea, uno no hace eso en matemáticas y lo elimina. Bueno, a ver, señor, mucho nivel, sinceramente no entendí nada, explíquenos por favor. No, pero venga, párese, mi hermano, usted es el profesor, párese, vaya al gol de la fama, raye, muéstrenos cómo es el truco. Listo, nos vemos. A ver. Primero denominé Por favor. por la sombra del vector F, ¿sí? Sí. La denominé. Bueno, ya por identidad, entonces el cateto opuesto, que es este,
propuesto al ángulo, la sub y, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es ese. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Claro que hay un problema, ¿no? Y es que pues sí toca ponerle el valor a la hipotenusa, o sea, esa hipotenusa debe tener un valor y que se puede determinar. ¿Cuánto es? No, ese no, yo quisiera. No, pero tiene una receta de cocina, la S, ¿cómo es? No se puede despejar porque el man necesita meter ahí todo lo que conoce para que todo quede en términos de lo que él conoce. La S él la puede conocer, sí, usando las componentes. ¿Me hago entender? Entonces él tiene que poner el valor de la S en términos de ¿qué? De las componentes. ¿Listo? Entonces, usted ya lo sabe. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la S? Entonces podría hacer esta misma despejándola. No, sin necesidad de usar el otro ángulo. Con el seno del final. Ahí la S es igual a sub y sobre seno o coseno. No, sin usar ángulos. Porque es que si el man usa, el man está tratando de averiguar un ángulo, ¿se va a poner a usar el mismo ángulo? No, porque el ángulo es una ¿qué? Es una incógnita. Entonces solo hay una forma de averiguar esa S. ¿Cuál es? Esta inspiración del hombre. O sea que un pitagorazo criminal. ¿Sí estamos? Muy bien, mi hermano. Entonces ahora sí, usted me dice, es que ese vale eso. Lo conozco. Ahora sí, ¿cómo es seno de phi? Entonces, Arrégleme ese igual.